menos hasta terminar este paquete de filminas que entra en el examen. Sigue siendo superescalares. Si mal no recuerdo, habíamos quedado por acá a una filmina después de esto, cuando empezaba el algoritmo de Tomasulo. Cortamos la clase ahí porque no era mi intención empezar ese algoritmo y dejarlo por la mitad. Habíamos estado viendo dos cosas. Por un lado, estructuralmente empezamos a ver cuáles eran los componentes del procesador superescalar. Ahora estamos justificando funcionalmente su existencia o su surgimiento. Y por otro lado, empezamos a ver que básicamente el funcionamiento del procesador superescalar es absolutamente muy fácil. Es mandar instrucciones siempre y cuando podamos cumplir o podamos detectar o eliminar, lo que sea, las 5 dependencias o los 5 riesgos que hay, ¿sí? Que eran de control, de recursos y los 3 relacionados con datos. En la primera clase estuvimos, en la clase anterior, de hecho, estuvimos analizando más en profundidad el tema de la detección, el adelanto de los riesgos relacionados con el control. El tema de los recursos todavía nos queda. Y estuvimos viendo también en la clase anterior el tema de los, digamos, hardware necesario para poder tratar con las 2 dependencias falsas a las cuales hay que eliminar, ¿sí? Que básicamente derivó en lo que eran registros de renombre. Nos quedaría entonces ver el tema del tratamiento. Esta no se puede eliminar, pero sí hay que reconocerla, de las dependencias verdaderas de datos, y colateralmente el tema de los recursos, ¿sí? Entonces quedamos más o menos ahí la clase pasada. Vamos a continuar hoy viendo este algoritmo de Tomasulo. Habíamos visto un poco esta primera filmina, un poco viendo la historia, viendo cómo surge el algoritmo original propuesto por Tomasulo. Cómo justifica ahora funcionalmente la inclusión que hicimos en la parte estructural de cierta parte de hardware adicional, estaciones de reserva, etc. ¿Sí? Porque justamente el algoritmo propuesto por Tomasulo se basa en la adición a la unidad de datos clásica, convencional, la intuitiva, de 3 elementos, ¿sí? Estaciones de reserva asociadas a cada una de las unidades funcionales que tenemos, un bus de datos común, que es un bus de datos que me permite realimentar resultados desde la unidad funcional que lo genera, obviamente, en el momento en que lo genera, hacia las estaciones de reserva y hacia el banco de registros, y al mismo tiempo en el banco de registros incorporar una columna más, o sea, una entrada más en cada celda que sea un tag, ¿sí? Estructuralmente ya vimos todos estos componentes. Funcionalmente vamos a ver cómo funcionaban de acuerdo a la propuesta original de Tomasulo. En principio, como creo que hasta esta filmina habíamos avanzado en la clase pasada, no recuerdo bien, pero arrancamos bien por acá. Las estaciones de reserva se ven como unidades funcionales específicas virtuales, ¿sí? Si yo pongo una estación de reserva asociada, como en el caso anterior, asociada, en realidad me parece que esto avanzó para adelante y no para atrás. Si pongo una estación o más estaciones de reserva asociadas a una unidad funcional específica, un sumador por ejemplo, de alguna manera lo que digo es, asumo que este procesador tiene 3 estaciones de reserva más el sumador, tiene 4 sumadores, ¿sí? Entonces fíjense que estoy de alguna manera resolviendo un problema de recursos. Si mi procesador tiene pocos recursos, ¿sí? Acuérdense que el hecho de no estar estas estaciones de reserva, ¿sí?, le complicaba la vida al dispatch, porque el dispatch, si tenía una instrucción para emitir,
y el sumador estaba ocupado y la instrucción era de suma, se bloqueaba. Y bloquear acá significa bloquear el procesador de ahí para atrás. ¿Sí? Aun cuando la siguiente instrucción sea una multiplicación y este multiplicador, por ejemplo, esté absolutamente disponible. ¿Sí? Entonces el concepto es, agrego estaciones de reserva para sacar una unidad funcional, y esto lo podemos ver formalmente como que tengo más unidades funcionales. ¿Sí? Tengo en este caso 4 unidades funcionales de tipo 1 y en este caso, formalmente, si esto es toda la unidad funcional, tengo 3 unidades funcionales de tipo 2. ¿Sí? Por el hecho de ser segmentada esta unidad, podríamos suponer que hay 3 instrucciones en distintos grados de ejecución, más estas 2 estaciones de reserva, virtualmente tendría 5 unidades funcionales de tipo 2. Lo podemos ver así también. Entonces, resuelvo un problema de recursos, genero más recursos de los que hay, de lo que realmente hay, ¿sí? Y además destrago el despachador. Eso es lo que estructuralmente dijimos hace la estación de reserva, hace ese buffer, ¿sí? Pateo el problema más adelante. Ahora vemos cómo lo pateo. El cómo lo pateo es, bueno, cada una de las estaciones de reserva vendría a ser un generador de futuros resultados. Desde el punto de vista del despacho, la instrucción se mandó a ejecutar y se está ejecutando. La única diferencia es que va a tardar más ciclos de lo que debiera. ¿Sí? Pero esto tampoco me preocupa porque como estoy utilizando las estaciones de reserva y las unidades de cálculo en forma completa, la eficiencia del procesador es lo más alto que puedo esperar. ¿Sí? Entonces, cada estación de reserva o cada generador de futuros resultados lo voy a identificar como un tag, con un tag. ¿Sí? Voy a tener estación de reserva 1, 2, 3, 4, 5, tantos como estaciones de reserva tengan. Acuérdense, lo repito de nuevo, que según este algoritmo de Tomsulo se llama estación de reserva a cada línea, a cada entradita. Y nosotros por ahí, según otra bibliografía, hemos hablado de que una estación de reserva es un buffer con varias entradas adentro. ¿Sí? Acá cada entrada se la llama una estación de reserva. Es una cuestión de nomenclatura, pero acá es importante destacarla. Entonces, teniendo este concepto de que cada estación de reserva está numerada con un tag, ¿sí?, de 1 en adelante, en cada entrada del banco de registros, si el registro no está disponible, ¿se acuerdan que hasta ahora veíamos que o el registro estaba no ocupado y tenía un dato disponible, o estaba en formato ocupado, lo que significaba que este dato no es válido y que existe alguna unidad que lo va a proveer a ese resultado. Puesto que todas las instrucciones las vamos a tener siempre hasta tanto se terminen dentro de una estación de reserva y cada estación de reserva tiene un tag asociado, lo que vamos a poner acá en el campo de tag de cada entrada del banco de registros es qué estación de reserva va a proveer el resultado que debería guardarse acá. ¿Sí? Eso por un lado. Por otro lado, cuando emito una instrucción, ahora vemos un ejemplo. Cuando emito una instrucción desde el despacho hacia alguna estación de reserva, cada una de esas entradas de la estación de reserva tiene más o menos este formato, ¿no? Que no es nada raro. Tiene el código de operación de la instrucción, los dos operandos y el destino. ¿Sí? El destino me dice en qué registro voy a escribir. El destino es eventualmente el registro 4. ¿Sí? Ahora, nos vamos a adelantar a algo que después vamos a analizar más en concreto, pero por lo pronto supongamos que hacemos acceso al banco de registros durante el despacho. Voy a quedar con 3 fibrones nada más. Durante el despacho a las estaciones de reserva. Entonces tenemos una estructura en donde eventualmente tenemos 3 estaciones de reserva que alimentan a un sumador. ¿Sí? Esta es la estación de reserva 1, esta es la 2, la 3. ¿Sí? Y tenemos la unidad de despacho acá arriba. La unidad de despacho va a cargar la instrucción acá. Existe todo un resto del procesador que usa únicamente la parte F. ¿Sí? Al mismo tiempo, la unidad de despacho va a acceder al banco de registros. ¿Sí?
el banco de registros tiene estas tres columnas, donde la primera columna es el campo bici, la segunda columna es el campo tag, la tercera columna es el campo data. ¿Sí? Y entonces accede al banco de registros con los dos operandos, el operando 1 y el operando 2, que eventualmente será el registro 2 y el registro 4. Se fija en el registro 2, en el registro 4, a ver qué es lo que tienen. ¿Sí? Si el campo bici está en 0, entonces lo que se va a cargar acá es, acuérdense que los tags siempre los pusimos de 1 en adelante. El tag 0 indica que lo que hay acá es el operando, el valor. Un tag diferente de 0 me indica que esa estación de reserva es la que va a proveer en algún momento ese resultado. Por ahora no. ¿Sí? Y el operando no tiene nada. ¿Está? El destino es un registro. Entonces yo tengo eso. Acá lo que puede venir es un tag o un valor. ¿Sí? Tag 0 involucra que el valor es un valor real. Tag 1 indica que esto es basura. ¿Sí? Entonces fíjense que de alguna manera no se satisfacen, no se resuelven. Acuérdense que los problemas de recursos nunca los vamos a poder satisfacer, porque siempre que inventemos un procesador con n operaciones de un tipo, podemos inventar un programa que utilice n+1 operaciones de ese tipo juntitas. ¿Sí? Lo que sí podemos hacer es ver a las estaciones de reserva como aumento de recursos operacionales del procesador. ¿Sí? Y al mismo tiempo empezar a ver cómo manejamos el tema de las dependencias, porque ya lo estamos viendo. Una instrucción acá adentro que tenga tag 1 quiere decir que este valor no lo tengo en este momento y que me lo va a proveer ¿quién? La operación que está contenida en esta estación de reserva, que es la estación de reserva 1. ¿Sí? Cuando esta operación tenga todos sus parámetros, cuando este sumador esté disponible, se va a realizar la operación y a través del base de datos común, entre otros caminos, va a llegar hasta acá un token que va a decir 1 valor. Entonces, acá puedo reemplazar este tag con 0, el valor ponerlo acá, y ya la operación tiene ese dato. Cuando tenga los dos datos, en el momento en que el adder esté libre, se puede ejecutar. ¿Sí? Entonces, de una manera trivial, sencilla, manejamos o detectamos las dependencias de datos. ¿Sí? Acuérdense, esto es alternativo a lo que vimos en la clase pasada, que en el esquema de manejo de renombre de registros, ¿sí?, eliminábamos las dependencias falsas y de hecho ya me dejaba el renombre un mecanismo lineal para poder ejecutar instrucciones. ¿Sí? Pero preasumíamos la existencia de este bus común de datos y preasumimos la existencia de ciertas cosas. Ahora las estamos justificando. Fíjense entonces, esta es simplemente filmina para que todo lo que anoté en pizarrón quede rescatado en una filmina. Cada estación de reserva tiene un tag desde 1 en adelante, todas las estaciones tienen un tag diferente. ¿Sí? Una entrada de estación de reserva con tag 0 para algún operando se asume que contiene el valor del dato en el campo correspondiente. ¿Sí? Por ejemplo, acá 0,500 es el valor verdadero, 2 basura es indicador de que la estación de reserva 2 va a proveer ese dato en algún momento. ¿Sí? Y esta instrucción va a escribir en el registro 4, entonces la entrada correspondiente al registro 4, si la instrucción ya está en una estación de reserva, se presume que tiene su campo bici en 1. ¿Sí? O sea, ya no es un valor válido el que contiene esa instrucción. Y se presume que su campo de tag, ¿sí?, va a decir el tag de donde esté esta instrucción en una estación de reserva. Veamos rápido un ejemplo